Vamos a ver algunos ejemplos que vamos a tratar en esta clase y tendríamos que conectarnos la próxima clase para ver los ejercicios que no les sale, intentarlos realizar en la clase virtual la próxima semana y no habría ningún inconveniente para que todo esto de lo que es el movimiento parabólico quede para la próxima semana, ¿sí? Entonces, ¿Para qué día, Licen? ¿Martes o jueves? jueves, jueves de la próxima semana. Yo sé que es amplio, es largo, eh, es complicado. No en el tema de que sea difícil, sino que es complicado en el tema de que por no tener la clase normal, se nos dificulta. Entonces, es por eso que es un poquito complicado. De ahí, yo creo que no es difícil el tema. Bueno, entonces vamos a empezar con ustedes que han estado puntualitos, ¿de acuerdo? A ver, Licen, ¿solo son los pares o todos los ejercicios? solo los pares, decía, solo los pares. De una. Ya. Listo, a ver, nos habíamos quedado en esta diapositiva, ¿no es cierto? Y les había dicho yo que habíamos visto más bien hasta la aceleración. ¿Ya? Hoy vamos a hacer algunos ejemplos con respecto a todo este tema del movimiento parabólico. Entonces, vamos con un ejemplo. ¿Sí? Miren, aquí hay un ejemplo clarito que yo les decía en la clase anterior. Recuerden que un balón de fútbol cuando se patea describe un movimiento parabólico. Cuando usted lanza una moneda, una piedra en la calle, describe un movimiento parabólico. Cuando yo les suelo, tal vez de manera un poco eh, chistosa, lanzarles el marcador y decir, oye, despierta, describe un movimiento parabólico. Sí, miren, todo esto que aquí hemos puesto con una flechita describe un movimiento parabólico. Dice el ejercicio, se patea un balón de fútbol y este sale despedido con un ángulo de 37 grados y con una velocidad de 20 metros por segundo. Si no me está dando aquí una componente en I y en J, ¿será velocidad? ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Es velocidad sí o no? David dice que sí. ¿Quién dice que no? Yo no sé, dice Nayeli. ¿Cuándo es velocidad y cuándo es rapidez? Mm, Rapidez sería cuando hay una aceleración y velocidad cuando se mantiene. Eso. No, Berenice. Velocidad es cuando es un vector. Rapidez es cuando es un mm, módulo. ¿Sí? Ya. Entonces, aquí, por ejemplo, debería decir solamente rapidez. ¿Sí? Aquí solamente debería decir rapidez, no deberías decir velocidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para que sea velocidad, aquí debería decir, por ejemplo, 20J o 20I. ¿Sí? Ahí es velocidad. ¿Sí? Caso contrario, esto solamente es rapidez. ¿Sí? Esto que es aquí es rapidez. Entonces, vamos a ver. Dice, bueno, continuamos con el ejercicio. Dice, con una velocidad de 20 metros por segundo, calcular la altura máxima del balón, el tiempo total que permanece en el aire y la distancia que ha recorrido. ¿Ya? A ver, vamos a calcular entonces algunas cositas de aquí. Me dice, la altura máxima. Altura máxima va a ser aquí, ¿sí? Con respecto al piso, H máximo. H máximo, ¿ya? Con respecto al piso, ¿dónde llega el balón a estar más alto y comienza de un movimiento que era desacelerado, tener un movimiento acelerado, y comienza a ir en la misma dirección.
Después nos dice el tiempo total de vuelo, un delta t, ¿sí? Vamos a ver cuánto tiempo duró este balón que empezó aquí, bueno, que en realidad está aquí en el pie del futbolista, hasta llegar acá, hasta llegar al arco, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo tardó? Y la distancia que ha recorrido. La distancia que ha recorrido es H máximo. Sí, voy a ponerle con otro color porque no se ve. Ponerle con amarillo. ¿Ve? Esta distancia que está aquí, que sería, perdón, delta R me parece que le pusimos. Pero aquí yo le voy a cambiar, le voy a poner delta X. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es la distancia que recorrió en el eje X. ¿Sí? Así como recorrió una distancia en y yo sé que aquí tiene una distancia de una altura máxima, que es y por eso le llamo H máximo, también va a recorrer una distancia máxima en X. Sí, esta distancia máxima en X que va a recorrer, eso vamos a calcular. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular en este primer ejemplo tres cositas. ¿Ya? Voy a borrar esto y vamos a ir a la siguiente diapositiva. Les voy a pedir, jóvenes, que tengan encendido el micrófono solamente en el instante donde quieran opinar, ¿de acuerdo? Sí, Porque se está escuchando algo por ahí, ¿ya? Ahora, no se olviden que ustedes también tienen en la partecita de interacción, ustedes tienen una que dice Annotate o un lapicito. Con ese lapicito ustedes pueden interactuar. Pueden decir, por ejemplo, profe, ¿qué quiere decir esto que está aquí? Y ustedes pueden rayar en la pizarra en este instante. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, no se olviden de eso. Ustedes pueden interactuar también en la pizarra y decir, profe, no entiendo lo que está aquí, y señalarme justamente lo que no entendió para poder trabajar, para poder explicarles, ¿ya? Ahora, miren el grafiquito que está aquí. Ya, voy a poner esto por acá abajo. Ya. Miren el grafiquito que está aquí. Este grafiquito ya está en dos dimensiones con respecto a lo que estábamos planteando hace un momento. Repito para los jóvenes que acaban de ingresar. ¿Sí? Estábamos planteando un ejercicio que dice, se patea un balón de fútbol y este sale despedido con un ángulo de 37 grados y una rapidez de 20 metros por segundo. No es velocidad porque no tiene una componente en I o en J. Calcule la velocidad máxima del balón, el tiempo total que permanece en el aire y la distancia que ha recorrido. ¿Ya? El mismo gráfico que estaba en la parte anterior lo he trasladado a una gráfica en dos dimensiones. ¿Sí? Imagina entonces que aquí estaba el balón, ¿sí? Y que ha salido despedido hacia el arco de fútbol. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver algunas cositas. Como yo les decía, aquí nosotros encontramos primero una velocidad o una rapidez, ¿no es cierto? Este es el valor que me dio, una rapidez. Pero esta rapidez tiene dos componentes. Tiene una componente en Bx y una componente en By, ¿no es cierto? Tiene sus componentes en X y tiene su componente en Y. ¿Por qué? Porque para hacer velocidad necesita las componentes del vector, necesita las componentes en Y y en J. Por lo tanto, en la parte de aquí, les he puesto yo, en esta parte, están las componentes. ¿Cómo calculo las componentes? Facilito. La componente en X, el módulo por el coseno del ángulo. Y la componente en Y, el módulo por el seno del ángulo. Ya, entonces, veo X será igual a rapidez, que viene a ser el módulo, por el coseno de alfa. Alfa es el ángulo, y ángulo sí me dio, ¿no es cierto? Me dio los datos, me decía que era 37 grados. Por lo tanto, 20
por coseno de 37. Les voy a pedir, jóvenes, en este instante que ustedes verifiquen este valor con sus calculadoras, ¿sí? Necesito que tengan sus calculadoras en mano y me verifiquen este valor. 20 por coseno de 37. ¿Cuánto sale? 20 por coseno de 37. Sí, Licen. Sí, ¿cuál es el tercer decimal? A ver, dime. El 2. El El 2. 2. Correcto, es el 2. Como es el 2, no se aproximan a ningún, al inmediato superior, ¿no es cierto? Se queda con el 7, ¿sí? 15,97. Ahora sí, como es una componente en X, sí, la componente en X va a ser Y, ¿no es cierto? No se olvide, componente en X es Y, todo lo que está en X es Y. Y todo lo que está en Y es J, ¿ya? Entonces aquí 20, para que sea en Y, será la velocidad inicial por el seno del ángulo, y solamente cambio el coseno por el seno. Entonces 20 por el seno de 37, ¿cuánto nos da? 12,03. 3. ¿Cuál es el siguiente decimal? 6. Entonces aquí miren, yo ya me he equivocado, no ha sido 12,03, ha sido 12,04, ¿no es cierto? Porque el siguiente decimal es el 6, ¿sí? Entonces le vamos a dejar aquí como 12,04, ¿ya? Ahora, una vez que yo tengo las componentes de esta velocidad, ahora sí voy a empezar a hacer mi ejercicio, ¿ya? Entonces, me dice, datos. ¿Qué datos tengo? Alfa vale 37 grados. Alfa era el valor, ¿no es cierto?, del ángulo de inclinación con el que comenzó a elevarse el balón. La velocidad con la que comienza a subir, más bien aquí rapidez, 20 metros por segundo, y la velocidad, sí, serían las dos componentes que está aquí. Voy a escribirle por acá abajo, que la velocidad es 15,97 en I más 12,04 en J. Eso es velocidad, cuando tiene componentes tanto en X como en Y, metros por segundo, ¿no? Ya. Metros por segundo. Esa es la velocidad. Las incógnitas. La incógnita me dice la altura máxima, el tiempo de vuelo y el alcance que va a tener, ¿sí? O el recorrido que tiene en X, en delta X. Esto de aquí se conoce como alcance, ¿sí? El alcance máximo. Entonces, aquí me falta un dato. ¿Cuál dato me falta? A ver, díganme ustedes. ¿Qué dato me falta? Dejar un espacio. La gravedad. ¿Sí? La gravedad. La gravedad. ¿Que vale cuánto? Menos 9,81, ¿no es cierto? ¿En qué se mide la gravedad? Correcto, metros sobre segundos al cuadrado. Ya. Listo. Entonces ya tenemos la gravedad. Ahora sí, vamos a nuestra solución. Nos dice, según las diapositivas que habíamos visto con anterioridad, teníamos que la velocidad en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. De aquí he despejado el tiempo, ¿ya?
he despejado el tiempo. ¿Por qué despejé el tiempo? Porque yo quiero saber hasta este punto máximo de aquí, cuánto tiempo ha transcurrido. ¿Sí? Hasta la altura máxima. Ahora, ¿cómo sé dónde está la altura máxima? Aquí en el grafiquito me dice que la velocidad en Y, en la altura máxima va a ser 0. ¿Sí? La velocidad en Y cuando llega al punto máximo se convierte en 0. ¿Sí? Solamente tiene velocidad en X. Entonces, la velocidad en Y en el tiempo máximo de vuelo va a ser 0. ¿Sí? 0, este 0 que ya está aquí reemplazado. La velocidad inicial en Y es lo que acabamos de encontrar, la componente, ¿no es cierto? 12,04 habíamos puesto. Sí, ya habíamos cambiado aquí. No era 3, era 4. 12,04. La gravedad, que es menos 9,81. ¿Ya? Entonces verifiquemos con nuestras calculadoras cuánto nos da esto. 12,04 dividido para 9,81. Aquí también le he puesto un signo menos de más. Me disculpo, menos, perdón. Sí, aquí me disculpo solamente con este signo. ¿Sí? Para que se simplifique y sea positivo. Ya, entonces 12,04 dividido para 9,81. ¿Cuánto me da? 1.22. Ya, 1,22. ¿Y cuál es el siguiente valor después del 2? 7. El 7, correcto. Entonces, como el siguiente valor después del 2 es el 7, yo tengo que subir al inmediato superior. Por lo tanto, aquí no es 1,22. ¿Cuánto será? 1,23. ¿Sí? 1,23. ¿Ya? El tiempo de vuelo entonces ha sido 1,23 segundos. Entonces, en 1,23 segundos estamos hablando de que esta pelota llegó a su altura máxima. ¿Ya? Ahora, lo que yo estoy buscando es la altura máxima, no el tiempo de vuelo, sino la altura máxima. Por lo tanto, de las fórmulas que ya teníamos establecidas, yo sé que Y es igual a velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta Y es la altura máxima, ¿no es cierto? Aquí por eso le he puesto con H máximo. Lo que hago es reemplazo los valores que ya teníamos. Entonces, velocidad inicial 12,04 habíamos puesto aquí, ya vamos a cambiar, vamos a ir cambiando. 12,04. El tiempo de vuelo 1,23. Vamos, 1,23. Más 1/2 de 9,81 por 1,23 al cuadrado. ¿Ya? Entonces calculemos por favor cuánto nos da lo que acabamos de ver. Aquí es menos 9,81, perdón. Menos 9,81. ¿Cuánto nos dio?
Lo mismo, dicen. Lo mismo, 7,30 y... ¿Cuánto les dio? 7,38. 8. Bueno, en realidad nos dio 7,376, ¿no es cierto? Pero como el 6 está después del 7, le subimos al inmediato superior. Por lo tanto, es 7,38 metros. ¿Sí? 7,38 metros es la altura máxima. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, tener mucho cuidado con los signos. Sí, tener cuidado con los signos. em, Al momento de realizar. ¿Por qué? Porque aquí yo veo que al momento de digitar, por ejemplo, me he comido un signo menos. ¿Sí? Y si yo me como ese signo menos que está ahí, la respuesta es totalmente diferente. ¿Sí? La respuesta con ese signo cambiado ahí es 22,22. ¿Sí? Y eso no es. Entonces, tenga cuidado con los signos. ¿Ya? Listo. Vamos al literal 2. Voy a borrar esto que está aquí. Sí, y vamos a ir al literal 2. El literal 2 me dice el tiempo de vuelo. ¿Sí? Ya, yo ya tenía calculado hace un momento el tiempo de la altura máxima, ¿no es cierto? Cuando el balón llega a este punto. Entonces, si yo ya tengo calculado la mitad de la trayectoria, ¿sí? Esta mitad de la trayectoria, lo que compete es calcular la otra mitad. Al ser una parábola, lo único que tengo que hacer es lo que calculé, multiplicar por 2. Entonces, para obtener el tiempo total de vuelo, voy a multiplicar por 2 el tiempo que yo ya había calculado, que era 1,23, ¿no es cierto? No era 1,22, 1,23. ¿Ya? Entonces, 2 por 1,23, ¿cuánto nos da? Dice, Dime. o sea, el tiempo de subida es igual que el tiempo de bajada. Sí, el tiempo de subida es exactamente el mismo tiempo de bajada. ¿Sí? Ya. No interviene aquí la aceleración. El tiempo de subida es el mismo tiempo que el que baja. Entonces, ¿cuánto salió? Dice, solo 1,20. si no hay aceleración. ¿Perdón? Solo si no hay aceleración. Ujú, sí. La verdad, siempre se va a multiplicar. Como son ejemplos ideales, yo les había dicho en clase, son ejercicios ideales. Eh, Siempre vamos a asumir que no existe nada externo que puede modificar el, el viaje, digamos, aquí de este balón, de este objeto, ¿sí? Porque si nosotros nos ponemos a ver, en la vida real, sí va a haber algunas cositas que, por ejemplo, pueden em, modificar este tiempo de vuelo. Empecemos desde el viento. ¿Sí? El viento mismo puede modificar este tiempo de vuelo. Pero como son ejercicios ideales, nosotros vamos a asumir, ¿sí?, que nada externo va a modificar a este objeto mientras se mueve. Lo único que estamos haciendo es viendo el movimiento. Por lo tanto, si en este ejemplo, el tiempo de vuelo de subida siempre va a ser igual al tiempo de vuelo de bajada. Sí, siempre. Sí, siempre va a suceder eso. ¿Ya? Entonces, 1,23 por 2, ¿cuánto nos da? 2,46. 2,46, correcto. 2,46. Sí. ¿Ya? Listo. A ver, ahora. Tengo delta X, que viene a ser el alcance máximo. El alcance máximo.
Este alcance máximo vamos a calcularlo de acuerdo con los ejercicios de la tablita que ya hicimos anteriormente. Con las tablitas que yo les di en las diapositivas, ahí están todas las fórmulas, ¿no? Entonces, alcance máximo va a ser igual a la velocidad en X, velocidad inicial en X, por el tiempo de vuelo, ¿sí? Entonces aquí, velocidad inicial en X, nosotros ya calculamos, está acá, que dice que es 15,97, ¿sí? Entonces, 15,97 por el tiempo de vuelo que acabamos de calcular, que es 2,46, ¿ya? Simplemente multiplicamos 15,97 por 2,46. ¿Cuánto da? 39,28. Con 28, correcto. Aquí no sé por qué me he comido tantos los decimales. 28, sí, 39, no 38, 39,20. ¿Segura 28? Después del 8, ¿qué sigue? El 6 sería 29. El 6, por lo tanto sería 39,29. Sí, 29. En metros. Entonces, el alcance máximo que aquí podemos ver, que es delta X, es 39,29. ¿Sí? 39,29. ¿Ya? Y hasta ahí estaría nuestro primer ejercicio. ¿Sí? Nuestro primer ejercicio habría concluido justamente aquí. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda? Hasta ahí. No, correcto. Ya. Si se quedan calladitos, yo asumo que está todo correcto. Para los jóvenes que acaban de ingresar, estamos haciendo unos ejercicios con respecto a lo que es el movimiento parabólico. En este caso, hemos concluido ya un primer ejercicio. Sí, vamos a resolver un segundo ejercicio. Quiero irlo resolviendo con ustedes. Si les voy a pedir un favor, si se corta la transmisión, les voy a enviar un nuevo link al WhatsApp de sus papás. Sí, si es que se llega a cortar la transmisión. Les recuerdo que el Zoom a mí me da un tiempo determinado y es por eso que espero siempre su puntualidad. ¿De acuerdo? Pero si se corta ya les mando un nuevo enlace. ¿Ya? Bueno, voy a continuar con el segundo ejercicio. ¿Sí? Segundo ejercicio dice, desde lo alto de un edificio se lanza una piedra con una velocidad inicial de 12i. En este caso sí tenemos velocidad inicial. Sí, en el caso anterior no teníamos velocidad inicial, teníamos rapidez, porque no nos daba una componente en i o en j. Por lo tanto, es una velocidad inicial en i, dice 12i metros sobre segundo, y nos pide a los 5 segundos determinar la aceleración total, la posición del cuerpo, la distancia recorrida horizontal y verticalmente, la velocidad de la partícula y la aceleración tangencial y centrípeta. ¿Sí? Nos pide muchas cosas aquí. ¿Ya? Entonces, tenemos nosotros como datos, primero, velocidad inicial. Sí, velocidad inicial, entonces aquí es velocidad 20 y metros por segundo. El tiempo de vuelo delta t son 5 segundos. Las incógnitas que nos piden va a ser la aceleración, la posición delta r, la distancia recorrida horizontal y verticalmente, a esas les voy a llamar delta x y delta y, ¿sí?
la velocidad de la partícula, delta V, y la aceleración centrípeta y tangencial. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir resolviendo con ustedes este ejercicio. ¿Ya? Listo. Entonces ya puse la pantalla en blanco. Ya. Ya teníamos los datos, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿quién me dice? ¿A qué es igual la aceleración? En este caso, al momento de lanzar la partícula, ¿a qué es igual la aceleración? ¿Nadie? ¿Aló? La aceleración es igual a la gravedad. ¿Y cuánto vale la gravedad? Jóvenes, ¿cuánto vale la gravedad? La aceleración de la gravedad. Menos 9,81 menos, metros sobre segundo al cuadrado. menos, Menos, ¿no es cierto? Menos 9,81. J, no nos olvidemos de la componente. J metros sobre segundo al cuadrado. Y ya está resuelto el primer literal. La aceleración nos pedía. Nos decía la aceleración total del ejercicio. Bueno, ya está resuelto el primer literal. Literal A, resuelto. ¿Sí? Vamos con el literal B. A ver, jóvenes, verán, en este instante se me va a cortar la transmisión. Les voy a mandar otro link de transmisión en este instante a sus papitos para que se conecten y acabamos de hacer este ejercicio, ¿de acuerdo?